¿Alguna vez te has sentido tan agotado, como si estuvieras llevando un peso invisible, pero no sabes por qué? Como si cada día fuera una carga interminable, sin importar cuánto descanses o que tan bien te alimentes. A veces, te sientes tan abrumado por ese cansancio que parece que cada paso que das te cuesta más que el anterior. Puede que tengas una rutina diaria relativamente saludable, que te esfuerces por dormir lo suficiente y por comer de manera equilibrada, pero aún así, esa sensación de agotamiento persiste, como una niebla espesa que no se despeja. Si esto te suena familiar, probablemente pienses que el cansancio tiene que ver simplemente con la falta de sueño o de descanso físico, pero ¿y si te dijera que hay algo más profundo detrás de todo esto? Algo que no está relacionado con el sueño, ni con la comida, ni con el ejercicio. Lo que vas a descubrir hoy podría cambiar por completo la forma en la que entiendes tu agotamiento, y lo mejor de todo es que no tiene que ver solo con el descanso físico. En realidad, el cansancio que sientes podría estar vinculado a tu estado mental, emocional y hasta espiritual. Hay energías invisibles que afectan cómo te sientes, y a menudo no somos conscientes de su presencia hasta que empiezan a manifestarse en nuestro bienestar general. Lo que realmente está sucediendo es que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu están pidiendo una pausa. Estás llevando una carga invisible que no se ve, pero que se siente profundamente en tu interior. Tal vez has estado acumulando preocupaciones, estrés, expectativas no cumplidas o incluso emociones reprimidas que no has tenido tiempo ni espacio para procesar. Todo esto puede generar una sensación de agotamiento que no tiene nada que ver con la cantidad de horas que duermes. De hecho, si no reconoces este agotamiento profundo, puede que termines sintiendo que la fatiga es simplemente parte de tu vida diaria, sin una razón clara, sin un porqué evidente. Pero lo cierto es que hay formas de liberarte de este ciclo y restaurar tu energía de manera mucho más profunda y duradera de lo que imaginas. Julián comenzó a comprender lo que Samuel le decía, aunque todavía no era fácil aceptar todo lo que implicaba soltar sus apegos. Para él, la vida en la ciudad había sido una constante competencia, una carrera en la que había que ganar, demostrar su valor, cumplir con las expectativas ajenas y buscar el reconocimiento. Todo eso lo había llevado a construir una vida de estrés, esfuerzo incesante y una carga mental que nunca dejaba de pesar sobre sus hombros. Cada día se despertaba con la sensación de tener que hacer más, ser mejor y lograr más. El cansancio físico no era nada comparado con la fatiga emocional y mental que sentía, como si su vida estuviera en una constante lucha interna. La meditación se convirtió en un pilar fundamental de la enseñanza que Samuel le ofreció. Al principio, Julián luchaba por calmar su mente. Le costaba no pensar en su trabajo, en sus responsabilidades y en las expectativas que se había autoimpuesto durante años. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar un cambio sutil. Los pensamientos que antes lo asediaban constantemente empezaban a perder fuerza. Aunque su mente seguía siendo turbulenta al principio, fue poco a poco que encontró el poder de observar sus pensamientos sin aferrarse a ellos. Samuel le enseñó que, en la meditación, los pensamientos son como nubes que pasan por el cielo. No se les debe aferrar, ni dejar que tomen el control. Simplemente deben ser observados, sin juzgar, sin identificarse con ellos. Este enfoque de soltar y aceptar la impermanencia de todo lo que le rodeaba le permitió a Julián empezar a ver su vida desde una nueva perspectiva. El cansancio que había sentido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse gradualmente, pero no de la manera que él había esperado. No fue que de repente tuviera más energía física, sino que comenzó a sentir que su vida ya no estaba definida por un esfuerzo constante. El simple hecho de estar presente, sin luchar ni controlar, lo hizo sentir más ligero, más en paz consigo mismo. El trabajo que los monjes realizaban a diario en el monasterio, siempre con atención y serenidad, también le ofreció una lección importante. Julián comenzó a comprender que la clave no era hacer más, sino hacer lo que se hacía con conciencia, con total presencia. El barrer el suelo no era solo una tarea, sino un acto de plena atención. Cada movimiento, por más sencillo que fuera, era una oportunidad para estar presente. Cuando caminaba por los pasillos del monasterio, Julián comenzó a notar que cada paso se sentía diferente. Antes, solía caminar rápido, como si tuviera prisa, como si cada segundo contara. Pero allí, en ese monasterio, aprendió a caminar más despacio, con plena conciencia de cada paso. Se dio cuenta de que, al estar más presente, no solo disfrutaba más de cada momento,
sino que también sentía una paz que no había experimentado antes. Julián comprendió que el cansancio que había estado experimentando no era solo el resultado de un trabajo excesivo o de la falta de descanso físico. Era el reflejo de una vida que había sido vivida en piloto automático, sin estar presente ni en sus pensamientos ni en sus emociones. El estrés constante, la ansiedad por el futuro y la carga de responsabilidades lo habían drenado de una manera profunda. Pero al soltar esos apegos y aprender a estar presente, comenzó a encontrar una energía renovada. A medida que pasaban los días en el monasterio, Julián se sentía más conectado con él mismo y con el mundo que lo rodeaba. La naturaleza, las montañas, el viento, el silencio, todo parecía tener un nuevo significado para él. La paz interior que experimentaba no solo era un estado mental, sino que también se reflejaba en su cuerpo. La tensión que había acumulado durante años comenzó a disolverse, y Julián experimentó una sensación de ligereza, como si el peso invisible que había estado llevando sobre sus hombros por tanto tiempo se hubiera desvanecido. Sin embargo, el viaje de Julián no fue fácil ni inmediato. Hubo momentos de frustración, momentos en los que sus viejos hábitos y pensamientos volvían a aparecer como sombras del pasado. La lucha por dejar ir sus apegos y deseos no desapareció de inmediato, pero a medida que practicaba, empezaba a ver los frutos de su esfuerzo. Comprendió que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo, un camino que debe recorrerse con paciencia, compasión y conciencia. Un día, mientras caminaba por el monasterio, Samuel le compartió una reflexión que resonó profundamente con Julián: la vida es como un río que fluye. Si intentas detenerlo o controlarlo, el agua se vuelve turbulenta y difícil de manejar. Pero si permites que el río fluya, sin interferir, la corriente te llevará hacia donde necesitas estar y te sentirás en paz. Julián comprendió que su cansancio no era solo una manifestación física, sino el resultado de tratar de controlar todo a su alrededor. Al soltar ese control, empezó a permitir que su vida fluyera de manera natural, y con ello vino una paz y energía renovada. Con el tiempo, Julián regresó a su vida en la ciudad, pero con una nueva perspectiva. Ya no sentía que debía correr detrás de sus metas, ni que cada tarea debía ser una lucha. Aprendió a vivir en el momento, a ser consciente de sus pensamientos y emociones y a soltar todo aquello que no podía controlar. Ya no se veía a sí mismo como alguien agotado y atrapado en un ciclo interminable. Ahora era alguien que, al igual que los monjes en el monasterio, había aprendido a vivir con plena atención y serenidad. La lección que Julián aprendió en ese monasterio budista cambió no solo su nivel de energía, sino su vida por completo. Aprendió que el verdadero descanso no proviene solo de dormir o descansar físicamente, sino de estar en paz consigo mismo, de soltar los apegos, de aceptar la impermanencia de la vida y de vivir plenamente en el presente. Si alguna vez te has sentido agotado, como si estuvieras llevando un peso invisible, recuerda que la solución no siempre está en descansar más, sino en aprender a soltar lo que te drena, tanto en tu mente como en tu corazón. La paz interior es la verdadera fuente de energía, y está disponible para ti, al igual que lo estuvo para Julián. Ahora, te voy a compartir 3 puntos clave que debes llevarte de este vídeo, para que puedas empezar a transformar tu vida. Número 1. El cansancio no siempre tiene que ver con la falta de descanso físico. Muchas veces, es el resultado de tensiones sin darte cuenta. El cansancio no siempre se trata de cuánto duermes o de si tienes tiempo para descansar. En muchos casos, se origina en tu mente y en tus emociones, en esos pensamientos recurrentes y en las preocupaciones constantes que se van acumulando. Quizá te sientas abrumado por las expectativas de los demás o por la necesidad de mantener el control sobre cada aspecto de tu vida. Este tipo de agotamiento es mucho más profundo que la simple falta de sueño. Es importante que aprendas a identificar cuando tu cansancio es el reflejo de emociones no procesadas, tensiones acumuladas y preocupaciones no resueltas. Muchas veces, la mente no descansa como el cuerpo, y ese desgaste mental puede ser igual o más perjudicial que la falta de sueño. Por ello, cuando sientas que estás constantemente cansado, observa qué pensamientos te están drenando y aprende a liberarte de ellos. Practicar técnicas como la meditación, el mindfulness o incluso hablar con un amigo de confianza puede ayudarte a desahogar esas emociones y a liberar esa carga mental que te agota sin que lo notes. Número 2. El apego a personas, cosas o resultados crea un ciclo de deseo y frustración que te desgasta.
Aprender a soltar esas ataduras es clave para liberar tu energía. Todos tendemos a aferrarnos a ciertas personas, objetos o resultados. Queremos controlar el futuro, y es completamente natural que busquemos estabilidad. Pero, cuando te aferras demasiado a algo, es como si estuvieras dándole el poder a esa cosa o persona para determinar tu felicidad. El apego es, de alguna forma, una ilusión. Creemos que nuestra paz interior depende de la permanencia de esas personas o cosas. Sin embargo, la realidad es que todo es impermanente, y cuando aprendemos a soltar, nos liberamos de la constante lucha por obtener lo que deseamos. Deja ir el control, suelta esas expectativas, y verás cómo tu energía se va restaurando poco a poco. Al soltar, encuentras libertad. Y esa libertad es la que te permite vivir con mayor serenidad. Esto no significa que debas dejar de cuidar o amar a las personas o cosas que te importan, sino que debes hacerlo sin la necesidad de que esas cosas definan tu felicidad. El cambio comienza en el momento en que decides soltar las ataduras que te están limitando. Número 3. Aceptar que la vida es impermanente te permitirá recuperar tu energía. Al soltar la necesidad de control, podrás encontrar la paz interior que tanto necesitas. Uno de los principios fundamentales del budismo es que todo es impermanente. Nada dura para siempre. Las cosas buenas y malas pasan. Las emociones fluyen y se disipan. Las situaciones cambian, al igual que las estaciones del año. En lugar de luchar contra esta verdad, cuando aceptas que todo es temporal, puedes liberarte de la ansiedad que genera el querer controlar todo. La vida se vuelve mucho más ligera cuando entiendes que no tienes que aferrarte a nada, que no hay necesidad de resistirse al cambio. El aceptar esta impermanencia no solo te libera de la tensión, sino que también te ayuda a recuperar la energía que antes se iba en la lucha constante contra lo que no puedes controlar. En lugar de ver el cambio como algo negativo o aterrador, comienza a verlo como una oportunidad para crecer, aprender y adaptarte. Al hacerlo, tu energía dejará de verse drenada por el esfuerzo constante de controlar el futuro y podrás vivir más plenamente en el presente. La paz interior llega cuando dejamos de temerle a lo incierto y aceptamos que cada momento es una oportunidad para experimentar la vida tal como es. Estos 3 puntos son solo el comienzo de un proceso profundo de transformación. Si logras integrar estas enseñanzas en tu vida, empezarás a ver cómo el cansancio y la fatiga se desvanecen, no porque estés durmiendo más, sino porque estás soltando las cargas innecesarias que no te permiten vivir plenamente. El cambio interior es el primer paso hacia una vida más llena de energía y paz. Recuerda que la verdadera transformación no viene de fuerzas externas, sino de la capacidad que tienes para cambiar tu relación con tus pensamientos, tus emociones y el mundo que te rodea. Cada vez que sueltes el control y aceptes la impermanencia de la vida, darás un paso más hacia la verdadera libertad y la paz que tanto necesitas. Julián comenzó a comprender que el agotamiento que sentía no provenía únicamente de su cuerpo cansado, sino de una lucha interna constante. Durante años, había estado aferrándose a expectativas poco realistas y a la necesidad de controlarlo todo. Estaba atrapado en un ciclo de deseos insatisfechos y temores sobre el futuro, buscando constantemente soluciones externas para sentirse completo. Sin embargo, al entrar en contacto con las enseñanzas del budismo y aprender sobre el apego, se dio cuenta de que su ansiedad y cansancio eran simplemente respuestas a esa lucha constante. Cada vez que no lograba controlar una situación o cumplir con sus propias expectativas, sentía que se desmoronaba, y ese estrés se manifestaba como un cansancio profundo, que no podía descansar ni aliviar con el sueño. El verdadero cambio comenzó cuando Julián comenzó a soltar. Aprendió que los apegos no solo se refieren a cosas materiales, sino también a personas, a ideas de lo que debería ser su vida y a cómo debía sentirse en cada momento. Al soltar estos apegos, experimentó una liberación que le permitió sentir una energía renovada. La sensación de estar en paz con lo que era, sin forzar que las cosas fueran de una determinada manera, lo llenó de una calma que nunca antes había experimentado. El cansancio comenzó a desaparecer, no porque se estuviera durmiendo más, sino porque ya no estaba cargando con las pesadas expectativas que lo agotaban emocionalmente. Julián también se dio cuenta de que la aceptación de la impermanencia de la vida era una clave esencial para su bienestar. Nada era para siempre, ni los momentos felices ni los difíciles, y al aceptar este flujo constante de cambio, dejó de aferrarse a la idea de que las cosas deberían permanecer igual. Esta aceptación lo hizo sentir más ligero,
más presente y comenzó a ver la vida con una nueva perspectiva. Lo que antes le parecía una lucha constante ahora se convirtió en una experiencia de aprendizaje y crecimiento, donde cada día le traía algo nuevo y valioso. Ahora, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre lo que acabas de escuchar. Si te has identificado con la historia de Julián, tal vez es momento de que tomes una pausa y evalúes los apegos que has estado acumulando a lo largo de tu vida. Apegos a personas, a situaciones, a expectativas, a la necesidad de tener todo bajo control. Todos esos factores pueden estar drenando tu energía sin que te des cuenta. En muchos casos, buscamos fuera de nosotros mismos la paz que solo podemos encontrar dentro. Esto ocurre cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar, cuando nos preocupamos por lo que no podemos cambiar o cuando vivimos atados a la idea de que todo debe ser como lo planeamos. Te animo a que reflexiones sobre esto. ¿Qué cosas o personas están tomando más de lo que te dan? ¿Qué emociones o pensamientos te están agotando sin que te des cuenta? Si sientes que, a pesar de descansar, no puedes recuperar tu energía, es posible que esos apegos sean los responsables. Tal vez te has estado aferrando a la idea de que, si solo logras alcanzar cierta meta o tener el control absoluto de tu vida, entonces alcanzarás la paz y el bienestar. Pero la realidad es que la paz verdadera solo llega cuando soltamos esa necesidad de control y aprendemos a fluir con la vida tal y como es, aceptando sus cambios y sus desafíos. Recuerda que la vida es un proceso continuo de transformación. Todo lo que tienes ahora no permanecerá igual para siempre. Al igual que los momentos felices, los momentos difíciles también pasarán, pero mientras tanto, puedes aprender a encontrar la calma y el bienestar en medio de la incertidumbre. La clave está en la aceptación. Aceptar que no todo tiene que ser perfecto, que no siempre podremos controlar las circunstancias y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es soltarnos y confiar en el proceso. La paz interior no se encuentra en el control ni en la lucha constante. Se encuentra en el abandono de esa lucha, en el desapego y en la capacidad de vivir plenamente en el presente. Te invito a tomar un momento para reflexionar sobre lo que realmente te da paz y cómo puedes comenzar a soltar lo que ya no te sirve. Al hacerlo, no solo recuperarás tu energía, sino que también abrirás las puertas a una vida más plena, más tranquila y más consciente. Si te ha gustado este vídeo y crees que esta información puede ser útil para otras personas que estén pasando por lo mismo, no olvides darle me gusta y compartirlo. También te invito a que dejes un comentario diciendo confío en la paz interior. Es importante recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su energía y su vida, y compartir este conocimiento puede ser la chispa que encienda el cambio en otros. Finalmente, suscríbete a mi canal para más contenido sobre cómo vivir con más paz y energía positiva. Juntos podemos seguir aprendiendo a soltar, a aceptar y a vivir con más conciencia en cada momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz, la serenidad y la energía positiva siempre fluyan en tu vida.